Warzone Paranormal. Saludos, comunidad. Es difícil creer en cierto tipo de situaciones o actividades paranormales, tales como la brujería. Pero para esas personas escépticas, les dejo esta historia. ¿Qué tal? Mira, te mando esta historia porque fue un suceso que yo viví, que fue realmente impactante, fue terrorífico, se podría decir, en donde en esto que te voy a contar es parte de lo que me pasó, en donde no tiene nada que ver con brujas, nahuales o espectros, ¿verdad? Pero sí con actos de brujería, hechizos, encantamiento, oscuridad. De esos momentos en los que llegas a sentir el miedo, el terror, el suspenso, porque en realidad no sabes ni lo que te está pasando. Esto, como te lo contaba, esto me sucedió a principios del año 2018, cuando conocí a una mujer casi 10 años menor que yo. Entonces, no sé si ella se enamoró de mí, que hoy lo dudo, pero tuvimos una atracción, empezamos a platicar, eso fue en enero, a principios del año del 2018. Para el mes de mayo ya nos habíamos juntado como pareja. Esta mujer traía dos hijos, una jovencita de 11 años, otro joven de 13, y pues resulta que todo iba bien, pero pues esto fue algo extraño porque pues yo seguí trabajando y yo empecé a generar mucho dinero, me iba muy bien, y para esto esta mujer originaria del estado de Oaxaca, no quiero decir que todas las mujeres de ese estado son malas, no, porque conozco gente de ese estado que son muy buenas personas, pero esto empezó en el año 2019, pero se podría decir, después del nacimiento de mi bebé que tuve con esta mujer. Mi salud empezó a deteriorar, compré un automóvil, empecé comprándome uno viejito hasta que llegué a comprarme uno de modelo reciente. Mi dinero empezó a crecer y yo decía que pues era una bendición de Dios por el nacimiento de mi hijo. Pero para el año 2020 todo cambió. Mi vida se volvió un infierno porque todo el tiempo peleaba con mi pareja, nos enojábamos por cualquier cosa y después la sentí a ella muy diferente de como era antes. Y para esto, déjame contarte que mi salud siguió deteriorándose cada vez más. Empecé a adelgazar. Yo soy una persona que pesaba, antes de haberme juntado con esta mujer, 105, 110 kilos. Y de hecho me veía un poco obeso, robusto. Mi cuerpo se empezó a adelgazar, mi rostro empezó a cambiar, se me empezaron a marcar unas ojeras enormes, y eso que dormía bien. La verdad, todo el tiempo andaba mareado, me empecé a desesperar, todo me molestaba, y mi salud, yo sentí que día con día se deterioraba. De por sí soy diabético, hipertenso, pero no obstante eso, en ese año... Muy interesante la historia, ¿verdad? Pues te invito a que, si no te has suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagas. Suscríbete, comparte, activa las notificaciones, comenta con todo respeto, y si te gusta el contenido, de favor, regálame un like. Quiero que tú seas parte de esta comunidad que empieza a crecer, de este canal. Y sin más preámbulo, vamos a continuar con la historia, y te pido de favor que te quedes hasta el final, que promete estar muy interesante y sé que te va a gustar. Continuamos. Yo sentí que me fui acabando más y más deprisa. Para eso llegamos a hacer 2 o 3 viajes allá al estado de Oaxaca, en ese tiempo que yo estuve con ella.
Yo no le caía bien a la que era mi suegra. De hecho, siempre me malmiraba ella y el suegro, se podrían decir. No era yo de su agrado, pero entonces los problemas, las discusiones eran continuas. Y yo, pues, tal vez si mi error fue no haber cortado por los años y separarme de ella antes de que ella se hubiera embarazado. Pero, pues, ella se embarazó, nació mi hijo en 2019 y para que ella estuviera tranquila, contenta y porque ella me lo insistía, nos casamos en noviembre del 2019 también. Nada cambió, al contrario, siguieron más problemas y en ese 2020 recuerdo que mi salud seguía deteriorándose. Los escalofríos eran terribles, los mareos, la ansiedad era terrible. Y, o sea, las señales aquí en la casa eran bastantes. Se veían sombras, se escuchaban ruidos. Era un hogar intranquilo. La casa se sentía fría. Pero para esto, te voy a contar algo que no lo podrás creer. Se empezó a llenar mi casa, mi vivienda, prácticamente nada más mi vivienda, porque la casa completa no, solamente mi vivienda se empezó a llenar de cucarachas, sí, se empezó a llenar de cucarachas y yo no entendía por qué. Entonces, por más de que le echábamos polvos, sprays contra los bichos, para terminar con esa plaga, nada más no se acababan. Y por más que manteníamos todo limpio, no se acababan las cucarachas. Fue hasta a principios del año 2021, que hice una limpieza general de la casa. Y mi sorpresa fue de que a un lado del refrigerador, entre el refrigerador y la pared, ya hacía un montículo grande de puros huevecillos de cucaracha. Eso me espantó, porque era algo horrible, algo impresionante. Ver todo ese montículo de huevecillos de cucaracha me dio mucho miedo. Yo sabía que por ahí estaba algo malo y que estaban atentando en contra de mi vida, porque empecé a leer y a estudiar y a ver videos de tutoriales acerca de la brujería. Yo era una persona escéptica, pero después de lo que me sucedió, terminé por creer todo. Ahora yo me di cuenta que en ese año 2020, ya hasta la que era mi pareja, tenía que estarme inyectando diclofenaco con ketorolaco para calmar mis dolores, ya que mi cuerpo se deterioró, sentía dolores fuertes, que me tumbaban a la cama, y como resfriados, y me puse muy mal, muy, muy mal me puse. Pero gracias a Dios y mi devoción por la Santísima Muerte, logré combatir todo eso. En el año 2021 me separé de esa mujer y tuve que recurrir a especialistas para que me ayudaran a combatir esa brujería que me estaban haciendo. Y ciertamente sí, desde la vez que solicité la ayuda para combatir esos hechizos, esa brujería, mi vida cambió, mi salud se mejoró, mi cuerpo se mejoró, la armonía en mi hogar cambió, todo volvió a la normalidad. Pero fue cosa de que me separé de esa mala mujer y de que gracias a Dios no, no morí porque era lo que querían, verme muerto. Y la familia de la que era mi esposa querían verme muerto. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez por quedarse con mis bienes, con lo que yo tenía, no lo sé. Pero lo único que sé es que me estaban haciendo brujería y que esa gente quería verme muerto. Hoy estoy vivo para contarlo y dar fe y testimonio que la brujería sí existe y especialmente que te la pueden hacer la persona de la que menos puedes imaginarte. Y yo le doy gracias a Dios por haber sobrevivido a esa brujería y esa gente que quería verme muerto no se les hizo. Esa es toda mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.